Che, bueno, yo no voy a hablar mucho, pero. O capaz que sí. Vamos a ver cómo se da el diálogo con el caballero. Eh, Tengo muchas preguntas para hacerle, pero cuando empecé a leer esta novela, primero me generó una hermosa envidia, ¿no? Su primera novela. Una primera novela que tiene todo esto que acá tengo una banda de alumnos que vemos todos los días, esas herramientas. Y las, ojalá, bueno, ahora lo van a leer, ¿eh? O sea, después te van a escribir a rolete, pero lo pone en juego todo uno atrás de otro, un truco atrás de otro. Lo primero que me vino a la mente fue algo que les conté a un par de alumnos hace un tiempo. Un amigo de la infancia, me vino Hugo. Hugo Orlando Argentino se llamaba, de verdad. Hugo Orlando Argentino era un tipo muy honesto, desde muy chico, muy violento, algo bruto, bastante corto, o sea, vamos a decir. Que creció y todo el mundo confiaba en él y realmente terminó el secundario a duras penas, empezó a estudiar medicina, no sabía ni dónde estaba parado, dejó y empezó a trabajar en una empresa de seguridad, de estas que si te suena la alarma en tu casa, suena en esta oficina, ¿no? Y el tipo llama a la policía. ¿Por qué era el trabajo ideal para Hugo? Bueno, porque Hugo iba a llamar a la policía. En general, un trabajo que podía salir mal, ¿viste? Venta de datos, todo muy así como el personaje acá planteado por el doctor. Podía pasar cualquier cosa en ese sistema de inteligencia, pero Hugo llamaba a la policía. Estuvo años trabajando ahí, era fanático de los autos, Hugo, muy fanático de los autos. Y bueno, si alguien le quedaba la casa sola, le dejaba la llave y Hugo la cuidaba a la salida del trabajo. Era un tipo honesto. Y un día, después de ahorrar lo suficiente, se compra, entre otras cosas, pero fundamentalmente esto, se compra un estéreo, uno de estos que se llaman el Pioneer, de aquella época, a principios de los 90, un tremendo estéreo, el más poronga del barrio, era Hugo, con su estéreo. La cagada era que no tenía auto. Era un tema, ¿no? Y el tipo estuvo con su estéreo Pioneer, el último, en la mesita de la entrada de la casa, años. Y yo, viste, me venía esa historia cuando leía la novela, viste, decía, venía con esta trampa el tipo, viste, que no vamos a revelar nada. Pero tiene esta de la época, el deseo, y en una de esas la pegamos, en una de esas sale bien de la búsqueda de la revolución que plantea, ¿no? A través de esta gran enciclopedia, lo de Diderot. ¿Conocen la historia? ¿Algunos ya lo leyó? Sean sinceros. Bueno, es la historia son varias historias. Está basado en la hermosa y maravillosa teoría del chisme, ¿no? El famoso cuento francés, lo habrán leído. En esta teoría del chisme, un sujeto le cuenta a otro que graba la historia de un tal Uriburu, que es el que, por pedido de Perón, va a ser la gran enciclopedia argentina. Y este tipo, una eminencia, ¿viste? Que se parece un poco a él y un poco a Guido, ¿viste? O sea, pero también un poco acá, caballero, ¿no? Tranquilo, retraído, callado sobre todo. De hecho, de esos dos, en algún momento lo dice, nunca cruzaron una palabra, y sin embargo el que lo investiga, el que está detrás de los pasos, más que investigarlo, el que cuenta todo es el de inteligencia del Estado. Y lo sigue, y va viendo qué hace con la enciclopedia. Este tipo nunca cruza una palabra con Uriburu, por más que lo tiene al lado todo el tiempo, o bastante seguido. Eh, y en esa búsqueda va planteando un paralelo, una narración, una adyacencia, diría Bartés, eh, que lo contiene todo, un poco la antropología, la paleontología, unas ciencias de la raíz humana, del humano argentino, ¿no? Una raza única, que en algún momento, dice bien la novela, fue lo más grande que tuvo la Tierra, ¿no? Cuando los continentes todavía no eran así como los conocemos. Eh, y con mucha sutileza, el caballero plantea una novela muy, para mí, pero tómenlo porque les va a pasar cuando empiecen a verlo así, muy humorística. Es una
pero es como, tiene un humor melancólico, ¿no? Eso es esto de lo que podría ser, pero siempre falta 5 para el peso, ¿no? Y, y lo plantea tan bien que casi todo lo importante que podamos decir de la novela no lo dijo. Es hermoso, ¿no? O sea, esto es, bueno, no, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Eso es como la música, es el equilibrio de los sonidos y de los silencios. Así que, bueno, en principio, como primera parte, la disfruté mucho. Se lee de corrido, la verdad que no se puede dejar de leer. Tiene muchas trampas hermosas. Y yo justo que estoy escribiendo sobre tango me vino bárbaro. Porque es un gran tango, pero mejor contado, en su primera novela. Qué hija de... Gracias, doctor. Gracias por la lectura y los elogios. Ustedes que cursan un taller, no le hagan caso, ¿no? Aprendan a escribir. No, retomando una cosa que dijo él, la novela parte de una hipótesis. La leíste de corrido porque yo la escribí de corrido. La otra novela que está ahí guardada, tardé 15 años y la reescribí 200 veces. Por eso dije, mira, esta me parece que más fluye. La otra es como que quedó como un ejercicio permanente y no sé si algún... no sé. Pero parte de una hipótesis, ¿no? Lo que vos decías de la enciclopedia francesa, Diderot, D'Alembert, siglo XVIII, o sea, todos los grandes estados europeos, y no solo, tuvieron su gran enciclopedia, ¿no? Francia tuvo su enciclopedia. Las enciclopedias tenían dos características: tenían que tener grandes editores que pusieran la guita y la cobertura estatal, digamos. En el caso de los franceses, se le volvió contra el Estado porque fue parte del proceso revolucionario, pero había editores que querían ganar dinero. Ya después el Imperio Británico saca la enciclopedia británica, ¿no? Cada gran estado que hace, monta relatos, monta monumentos, la marcha de San Lorenzo, qué sé yo, y cuenta su gran storytelling nacional y a su vez crea enciclopedias. En los años 20, ¿no? 30, Mussolini, obviamente que quería ser un gran imperio, ¿no? Sus colonias en Abisinia, en Eritrea, crea una enciclopedia que es la Treccani, ¿no? Que existió hasta los 90, ¿no? Estará online ahora, la Treccani, o sea, cualquiera que tuviera ínfulas estatales tenía que crear su enciclopedia. Entonces lo extraño es por qué el peronismo no es una enciclopedia. Estamos hablando del primer peronismo, el de Perón, Evita, el avión Kulki, el proyecto Huemul, la energía nuclear, el Congreso de Filosofía de Perón en el año 49, que hace un discurso inaugural que cita a Tutti Quanti, ¿no? Desde los presocráticos hasta a Bifo. Y entonces, bueno, si no había que inventarlo. Entonces un poco la hipótesis es esa. Perón encarga una enciclopedia, un tipo que era un tipo muy raro, porque era pariente de los Uriburu golpistas, era la oveja negra de la familia, y esto pasa en el año 50, ¿no? Cúspide del poder peronista. ¿Mucho spoiler o no? ¿Vos qué sabés? No. Y Evita estaba enferma en esa época, ya la habían operado de apendicitis y le habían ocultado lo que tenía, o sea, le ocultan información, o sea, estaba totalmente prohibido darle información a Evita de lo que le estaba pasando, y ella sospecha que le ocultan información, y un día lo escucha Perón hablar con la enciclopedia. Entonces hace llamar a un servicio de inteligencia, la preside, digamos, le mandan un joven agente y le dice, mira, Perón me está ocultando información, quiero que averigües. Dice, bueno, usted me está pidiendo que investigue al presidente, es una locura. Y dice, sí. Y ella le dice, esto no es un asunto de pollera, de la chiluza esa me encargo yo. Y ahí, bueno, este tipo empieza a averiguar qué estaba pasando con esta enciclopedia. Evita muere, cae el peronismo, pero el Uriburu sigue haciendo la enciclopedia unos cuantos años y la gente lo sigue persiguiendo. Y la novela, digamos, el relato está ambientado en los años 80, cuando la gente ya es viejo, está perdiendo la memoria y convoca a un periodista y le dice, bueno, tenés que todo lo que yo te diga, publicalo. O sea, es como no llega a ser una entrevista, porque es un monólogo prácticamente, de este agente que cuenta la historia de la gran enciclopedia argentina. Y es eso, el relato está
salpicado con trozos de la enciclopedia, un par de ensayos ahí que hay. Para los que estudiamos comunicación, hay un ensayo fake de Jorge Rivera, hablando de la gran enciclopedia argentina. Pensé que era real ese, Carlos. No. Y claro, podría haber tenido muchas más páginas, porque como es un acordeón, ¿no? Uno podría haber tenido muchas más fichas o versiones de la enciclopedia, pero bueno, yo no estaba escribiendo una enciclopedia, quería escribir una novela. Y bueno, esa es la historia, qué sé yo. Yo me divertí escribiéndola. A mí me gusta el juego intertextual, citar cosas. Hay párrafos enteros de libros del siglo XIX. Hay textos, hay mucho siglo XIX, ¿no? Ameguino, cuando decía que el Homo sapiens había nacido en la Pampa, ¿no? Ramos Mejía, con su locura de los dirigentes políticos argentinos. O sea, era una excusa para hablar de la enciclopedia y hablar del país también. Como dijiste, en un tono triste, algo así. Melancólico. Sí, sí. Porque es melancólica la historia argentina, más allá del tango porteño. Pero bueno, sí, yo publico muchos artículos científicos, publico ensayos, ¿no? Como hay un par. Trato de diversificar, ¿no? Si no, se vuelve tonto publicando el paper. El artículo científico es un género muy aséptico, no hay adjetivo, no hay nada, ¿no? Pero bueno, también una válvula de escape, ¿no? De buscar otras cosas, otra forma de decir ciertas cosas. Pero bueno, qué sé yo, está ahí, ¿no? Es una máquina textual ahí que está arrancando. No, pero tiene Tiene muchos links muy interesantes, tiene un poco el narrador de respiración artificial, no sé si capaz que un poco se te escapó, pero está muy bueno la referencia inmediata de esto de, está diciendo, está hablando, ¿tengo que escuchar la narración o el cómo lo narra? ¿No? O sea, ¿importa la verdad de lo que está contando? Porque lo cuenta con tanto convencimiento, pero por otro lado tiene la cosa del tipo del café, ¿no? O sea, que tal vez te puede estar volaseando, ¿no? O sea, y eso está muy bien. También tiene la cosa de la epistolar de Puig, ¿no? Te cuento lo que pasó, pero igual un poco basado en esto de lo que siempre decimos de Althusser, ¿no? Esto de que la ideología es la representación de las relaciones de existencia, ¿no? Esta ficción del cerebro de cada uno, ¿no? O sea, y eso es hermoso, porque después sale con un ensayo de Ameguino, después de decir un montón de cosas de café. Inmediatamente dice cosas de café y te mete la historia de Bartolomé Las Casas y de repente dice algo muy coherente de esa ficha, ¿no? Que parece que rescató, no se entiende muy bien. No vamos a spoilear. Y el tipo, hasta que te empezás a sentir que estás en el punto cero de la historia argentina, en un café. Digo, sí, otra vez la misma historia, viejo. Estoy en un café y este tipo me está convenciendo de que parece que la Argentina es así. Como todos nosotros alguna vez en un café. Y eso es hermoso, ¿no? O sea, por eso insisto con lo de la teoría del chisme, ¿no? Que me parece absoluto en ese sentido. Que pasa todos los días. que no tiene nada que ver con esto de un tipo que tiene información de los años 50. Pasa todos los días. Eso me parece que es la novela a mi gusto, porque ese es el suspense en términos de Lodge. Eso que se va a determinar en un misterio futuro, ¿no? Que nada, que tengo ganas de que lo lean porque tiene un final hermoso, ¿no? Pero no vamos a hablar del final. A mí me encantó. Obviamente, Me pareció... una duda brutal. Un escritor ya con recorrido le resulta más fácil saber cuándo el relato ya no da para más, cuándo el relato ya está, ¿no? O sea, cuándo cortar, cuándo se cierra solo, ¿no? O sea, son las dudas que uno tiene siempre, ¿no? Sé que hay gente muy profesional que sigue teniendo otras dudas, ¿no? Pero bueno, lo de Piglia, obvio, o sea,
cualquiera que estudie un poquito esto se entera de cuáles son mis lecturas favoritas, o los autores que más he leído, los cuales más me inspiran, qué sé yo. Hay muchas listas, es muy bolaño eso también, qué sé yo. Pero bueno, eso tampoco hay ningún misterio, está ahí. Bueno, uno también es lo que lee. Hay una cuestión, no sé, la voz del narrador, que este señor viejo está perdiendo la memoria, está muy inspirado por la voz de mi viejo, cumple 88 el mes que viene en Rosario, mañana lo voy a ver, que hablamos otro día por Skype, ¿no? Entonces hay un tono de viejo ochentero, no de los 80, viejo 80 años, y a mí me sirvió mucho para construir esa voz narradora. Mi viejo nunca fue agente de inteligencia, está perdiendo la memoria, está... Que vos sepas. No, bueno. No, está mejor que nosotros. No lo va a confesar acá. Pero no, me sirvió este tonito, ¿no? Bueno, toda una serie de jeites verbales que me sirvió para darle voz. A mí hoy, si tuviera que escribir una novela ambientada hoy, me costaría horrores, porque yo vengo acá ahora hace 2 años que no venía, y sí, hay palabras que me sorprenden, pero tendría que venirme acá, instalarme unos cuantos días y escuchar, ¿no? En el subte, en el bar, y tomar nota. No sé, supongo que a Cortázar le pasaba lo mismo. Claro, te quedás con un lenguaje yo me fui en el 90. Por eso para mí no es casual que el relato transcurra en los 80. Me hubiera costado mucho más, a lo mejor un trabajo más de investigación, antropológico, lingüístico. Estar acá y construir una voz que suene actual. Para mí lo verosímil es fundamental. La persona que leyó uno de los primeros borradores me dijo que esto pasó de verdad. Y ayer a un muchacho que está acá presente le digo, la novela va de esto. Y en un momento me hizo una pregunta como si eso hubiera pasado, ¿no? Para mí era fundamental esto de lo verosímil. Roland Barthes escribió de esto hace 50 años, pero siempre están los detalles, que la gente de inteligencia está muy preocupado por los detalles, ¿no? Y eso es lo que le da, eso y el lenguaje, ¿no? Lo que le da esta idea de verosímil. ¿Qué es eso? Después si salió bien mal, no sé, eso las diferentes lecturas lo irán diciendo. Pero me interesaba eso, ¿no? Crear esta voz que sea creíble, y que es creíble que el peronismo haya creado una enciclopedia. En el 56 apareció la gran enciclopedia argentina. La hizo el anarquista Abad de Santillán, que era un polímata, diría Pesitelli, era un polímata anarco que publicó una gran enciclopedia argentina. Y hay un ejemplar en una biblioteca de Barcelona, de barrio, cerca del Arco del Triunfo, y no quise ir a verla. No. Y en cambio la ficha de la enciclopedia hay cosas que yo hago ficción y hay cosas que son copia y pega. Cuando hablo del escarabajo pelotero de Las Pampas, un día yo vivo a 60 kilómetros de Barcelona, una ciudad chiquitita, un pueblo, y había un viejo, ahora no va más, vendía sé que vaciaba cantinas, ¿no? Sótano, y había libros. Y un día agarro el libro de insectos, traducido del francés, lo ojeo ahí y leo escarabajo pelotero de Las Pampas. Esto para enciclopedia, ¿viste? Habla del jugo de las larvas y el jugo de la corrupción. Habla. Eso es copia y pega de un libro del siglo XIX, traducido en el siglo XX. Y yo me divertí mucho con todo esto, ¿no? Agarrando cosas y en el medio retrabajando. No sé si a veces se notan estas costuras, ¿no? Qué sé yo, pero bueno. No me la pasé bien, qué sé yo. Cada uno dirá. Veremos. Ahora tengo muchos papers para publicar. Pero no, me interesaba eso, qué sé yo. Y vos comentaste que tenías otra novela, pero... La otra, sí, vos ya la conocés. Yo sí, pero... No, bueno, fue una novela esa. Vendeme algunos ejemplares para... Fue una cosa que empecé en el año 2000. Y tuve 12, 15 años escribiendo, reescribiendo, con millones de inseguridades. Pero fue como esto que hacen los juegos de arena, ¿no? La arena, los juegos de guerra, para ir practicando, qué sé yo no sé si tendría que... Ahora la quisiera, obviamente, revisar. Tenía mucha intertextualidad. La primerísima versión del 2000 y pico iba todo un relato en notas al pie de página, que ahora Dolina acaba de sacar un libro, lo hizo Walsh, ¿no?
pero había todo un relato a pie de página, que yo después lo saqué, me pareció demasiado friki. Y en un viaje iniciático a la Patagonia, un joven que podría ser el personaje, el narrador, no el narrador, que hace la entrevista, digamos. Este joven hace un viaje a la Patagonia y estalla la guerra de Malvinas. Y tiene una parte que era un componente muy de narrativa de horror. No, era mucho más complicada que esta. Esta yo creo que, lo que vos decías, la escribí de un tirón, la escribí casi en paralelo con Cultura Snack, un ensayo fragmentado, por eso las partes de la enciclopedia dialogan con Cultura Snack, que está por ahí también, que es un libro sobre los formatos breves. Y no sé, acá hay un experto en esos temas. Que realmente es un trabajo que levantarse a las 8, empezar a pintar. Yo escucho mucho que para vos escribir es un trabajo o es una actividad lúdica. Yo me la paso genial. No me gusta que pasa el día leyendo y escribiendo. Hay momentos que más de lectura y momentos más de escritura, pero esta novela yo creo que tiene fluidez porque la escribí de un saque y después pulí, pero a mí me encanta. Y ojalá con el correr de los años me dedique menos paper y más ficción, me gustaría. ¿Vos no tenías que ir a la presentación de Rosario? La contratamos para Rosario, ¿qué hace acá? Muchos asesinatos en Rosario. No es peligroso. Pero a mí es un laburo que me encanta, pero me encanta también la docencia. Yo no sufro dando clases, no sufro. Me gusta escribir artículos científicos también, esto es un desafío de otro género. O sea, uno se formó en América Latina con todas las cosas Jesús Martín Barbero, la ensayística barroca. Claro, cuando va a escribir un artículo, va a publicar una revista de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa en general, te lo tiran a la mierda, por más que la investigación sea buenísima. Toda esa retórica barroca, barberiana, no, chao, fuera. Yo tuve que aprender a escribir artículos quirúrgicos, asépticos, objetivo, metodología, y todo un desafío también, después que te publiques, ser convincente. Uno puede investigar mucho, pero hay que presentar bien, o sea, hay que hacer bien la investigación y hay que presentar bien los resultados. Y eso es sudar y sudar y sudar. Y tener revisiones ciegas por pares que te hacen mierda un artículo. Es mucho más ingrato también, ¿no? Que la ficción, ¿no? Pero a mí me gusta escribir ensayo también, y bueno, y ahora hice una experiencia sin ficción, que tiene ensayo también. Carlos, y acá en la novela el tema de esa relación que haces muy simpática entre peronismo y barroco, ¿tenías algo hace mucho que querías ponerlo en algún lado? ¿O Eso se lo robé a Daniel Santoro. Hay un ensayo de Daniel Santoro, ¿sabes? El pintor este que pinta cosas del peronismo de los 40, 50, el que hizo la Evita. Sí. Ah, claro. Eso lo detectó él y daba para más. Yo me contuve, yo no soy barroco, o sea, me contuve, porque él habla de, bueno, el peronismo, el choripán grasiento, el exceso calórico. No, yo no quería ir tanto. Pero no, viene de ahí, hay mucho robo textual brutal del pobre Santoro. Está muy bueno. Los choripanes son buenísimos. No se consiguen en Europa. La hamburguesa argentina. Federico. Carlos, ¿qué te inspiró y cuál fue el disparador? Porque el otro tiene 12 años, 13 que está ahí guardada y esta dice que fue corrido. Sí, fue como medio un flash acá, ¿no? Esto de la enciclopedia. No tengo un recuerdo así claro. La otra novela, el fantasma de la otra novela, sí. Fue una cosa alucinante. Yo estaba en la Costa Brava tomando sol en agosto, que ya es verano, y fue el último eclipse del 99, el último eclipse del milenio, eclipse del sol. No sé si se acuerdan, porque lo promocionaron como el último eclipse del milenio. Y en el diario El País sale un artículo que lo habían extraído de uno de los textos, de los volúmenes post-trilogía de Borges, de artículos de Borges, que él escribe desde Comodoro Rivadavia en 1922.
¿qué mierda hacía Borges en Comodoro Rivadavia en 1922, cuando el coronel Varela venía de fusilar gente 2 meses antes a pocos kilómetros? Y ahí nació la otra cosa. O sea, es el momento fundacional. Y acá no sabría decírtelo. ¿Qué sé yo, ¿viste? Como decía Steve Jobs, se juntan los puntos, no sé, vos podés contar más de momentos iniciáticos así que se juntan. Yo creo que esto de juntar puntos, ¿no? De decir, ¿qué pasó acá? Algo de eso funciona, no sé, déjalo vos. No, soy tuyo. No, yo ya avisé que si hay 3 grandes vicios en la historia de la escritura y uno de ellos es la explicación, ¿no? Explicar en un texto es horroroso, ¿no? O sea, no, esto es porque... No, ya ahí... El curso científico eso, tenés que explicar y... Claro, en sentido contrario. Sí, sí. Lo cual, por eso admiro mucho una primera novela. Mi primera novela publicada, la número 21, boludo. Es que, es más, no, la primera publicada en Los Abandonados. Malísima, boludo. No, esta, es más, no la quería publicar. Pero y se la mandé a la que era la editora en ese momento y me dice... Y al otro día me dice, la quiero publicar. Y yo pensé que me iba a sacar a las patadas. ¿Es verdad que yo la primera vez que te vi fue en el programa de Chiche Helblum hablando de esta novela? Es muy probable, pecado de juventud. Que tengo unos cuantos más, olvidar. No, lo que quiero decir de este es que me tuvo en vilo porque... Por el tono narrativo, ¿no? La triple T, no la triple A, ¿no? La triple T, lo que siempre decimos, tono, trama y tema, ¿no? Casi todas las grandes novelas se basan en un principio de, primero el tono, la música de la novela, ¿no? Después, bueno, la trama, esto que yo le llamo el sindicato de peripecias unidas, ¿no? Y después el tema, esta cosa que si la tocas mucho te quema al toque. O sea, se te quema la mano seguro, algo te va a arruinar en el cuerpo. Y este muchacho empieza con una novela de tono, donde alguien le cuenta a alguien, ¿viste? Y yo digo, esto ya tenía la guardia en alto. Pero al toque emociona porque empieza a hablar de Evita, empieza a hablar del cadáver, de cómo lo tienen que meter así, que sacarle esto, sacarle otro, para sostenerlo. Y vos decís, qué vivo, porque no sabía si bajar la guardia o levantarla, ¿no? Siempre hablaba de esto, hablando del chisme que quería contar, esto del cuento francés adaptado a la nuestra, ¿no? O sea, no me tomen literal porque capaz que lo saqué de algún lado, capaz que no, igual que él. No sé. Pero es esto de la señora, Doña María, al borde del pueblo, que sueña que en el pueblo se va a prender fuego todo, ¿no? Entonces va a la panadería temprano, le dice el panadero dice, no es el problema, es un sueño. Entonces el panadero después dice, uy, Doña María está de medio bruja, le cuenta al ferretero, esta dice que soñó tal cosa, estuvo haciendo algún trabajo, medio macumbera. Entonces esta va al pueblo, el tipo el ferretero que se hacía el duro, va al pueblo y le cuenta al de la estación de servicio que parece que hay un comando que quiere prender fuego a algo. Y de repente escucha el hijo de la estación de servicio que va a prender fuego el pueblo y este dice, a mí no me van a ganar, está más loco que todo el resto. Agarra 2 bidones, prende fuego la estación de servicio, se prende todo en cadena. Yo la vi, es Rambo. Y esa es medio, pero Rambo de Doña María, que desde el fondo del pueblo dice, yo sabía que iba a pasar esto. Un poco es esa la historia que está contando este. Por eso vas con la guardia en alto, ¿no? Y eso es lo que me gustó. Así que, bueno, qué sé yo. Pregunto. ¿Tiene examen en el taller literario? ¿Le toma examen? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Y ustedes le dicen acá me preguntas? Fernández. ¿Ya tenés pensada la novela que va a ser la novela ausente cuando publiques la novela ausente hoy, que ocupó un lugar tan importante en la presentación? No sé, qué sé yo, ¿no? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, sí. A lo mejor siempre va a ser la novela ausente esa, qué sé yo, no sé. No tengo ni idea. Ahora si tuviera que ponerme a escribir
ficción, digamos, esto es otra cosa. A vos no sé si a vos te pasa, seguramente te pasa, vos te dedicás full time a la ficción, tenés 20.000 cuentos, cosas, empezás a terminar, tenés el cajón lleno, o el disco duro, se dice ahora. Yo no tengo nada. Si a mí mañana mandame un cuento, no, nada, no tengo una mierda, no tengo nada. O sea, y espero ahora, tengo un periodo de muchas clases entre enero y marzo, pero apenas pueda, estoy terminando una cosa en un libro en inglés sobre evolución mediática, que tengo que entregar en mayo, y me voy ahora a sacármelo de encima para poner a laburar en la otra cosa. Pero yo ahora tengo ganas de poner a escribir lo de los magos, Congreso de Magos, lo otro, qué sé yo, ese verá. Como dos novelas de aire unidas, Congreso de Literatura y el mago. Sí. Esa novela, el del mago que no quería, que quería ser mago de vodevil, ¿no? Es muy de Pablo de Santi todo eso, ¿no? Es un imaginario muy de Pablo de Santi. No, pero estaba bueno el mago de aire, está bueno. Es un mago que tiene talento, o sea, sabe magia de verdad, o sea, se puede cambiar cosas, pero él quiere ser mago de circo. No quiere usar. Está bueno. Yo le quería agregar un dato, porque Einstein vino en la década del 20, 30, vino a Argentina, dio una conferencia en Buenos Aires, una conferencia en Córdoba, y se fue en tren, paró en Rosario también. Se habrá almorzado un gatito. Y si estuviera el padre de René Laván, ponele. Sí, qué sé yo, bueno. Yo tengo una teoría de René Laván. Para mí a René Laván nunca le faltó un brazo. Ah, buenísimo. Perdón. No, que René Laván, famoso por el no se puede hacer más lento, con un brazo, para mí nunca le faltó un brazo. O sea, me parece que el gran truco de Laván es esconder que tiene los dos brazos hasta la muerte. Y contar un cuento de que me atropelló un tren. ¿Cómo? ¿Te atropelló un tren? Qué raro, boludo. Yo dudo, perdóname, ¿no? O sea, ahí no puede ser. O sea, no, y me arrancó el brazo nada más. Yo no le creo, perdóname. Grande René Laván. Se llama la banda aparte, ¿viste? La lavandería, un trucho. Preguntas, pero que se entiendan, no como la de Fernández. Un amigo. Es una pregunta simpática. Damián. Correcta. Que leímos hablando, pensando en la comunicación. ¿Qué aparece de eso en la novela? De tu pensamiento, de lo que te conocemos. ¿Qué aparece ahí? Yo no tanto, pero sí. Gracias. Yo no quería aprovechar la novela para escribir cosas de comunicación. Seguramente, bueno, estamos hablando de un producto editorial, una enciclopedia, que tiene un recorrido muy particular. Pero te dije, lo escribí en paralelo con Cultura Snack. Y la enciclopedia es Cultura Snack. Son fichas. La gran pregunta es, ¿dónde está la gran enciclopedia argentina? No. Pero yo creo que, bueno, fue un poco eso. Pero bueno, no me... Escapaste de la comunicación. Podría haber puesto fichas de... Ay, no, perdón, hay fichas sobre censura e imprenta en la imprenta en América, en Argentina y en América Latina. Hay una parte de la enciclopedia que se recuperó, felizmente, que cuenta la imprenta de los jesuitas que estaba en Córdoba, después se la trae acá, y la Mariano Moreno se pone a imprimir. Imprimía diarios oficialistas y contra opositores. La misma máquina, había solo una imprenta. No estaba papel prensa, todo eso. Era alucinante. La misma máquina, de ahí salían prensa a favor y prensa en contra. De eso se han recuperado algunas. ¿Eso es ficción? Te puedo. Bueno, no sé yo. Yo lo vi en Google. Lo vi en Google. El cazador casado, este tipo que busca pero al mismo tiempo está siendo perseguido, ¿no? O sea, de alguna manera, y que hay personajes de fondo que tal vez no saben. Una tentación muy grande de que los personajes, que el otro personaje supiera que lo estaban siguiendo. Pero eso ya lo hizo Feynman en El último día de la víctima. Feynman siempre lo dice, él escribía ensayos a principios de los años 70, vino la dictadura, dijo, me puse a escribir ficción, porque no podía escribir de política, ensayo. Y hace Los últimos días de la víctima, que es una película con Rodolfo Rani
Sí, que es un agente que persigue, monitorea a otro tipo. Y le visita la casa y le quema con el pucho, le deja señales abajo de la cortina de la ventana, como para decir, yo estuve aquí. Y un día él va a su casa y encuentra una quemadura de pucho en su cortina. O sea que había un cruce ahí, ¿no? Yo no, estuve tentado de hacerlo, pero no. Preferí seguir otro recorrido, ¿no? Y hay algo interesante que es el tipo del... Perdóname que pregunte, pero el viudo, ¿no? Este tipo, el viudo, el que ya no goza, ¿no? Este que cuenta algo desde la imposibilidad del goce, ¿no? Bueno, la vida es así. O sea que eso me quedaba del narrador, ¿viste? Del no volver a barajar, ¿no? O sea... Sí, goza con una imagen, ¿no? Y la trata de reproducir. Sí, más allá de esta voz que yo digo que se inspiró un poco en la charla con mi viejo todos los días, está el tema de la pérdida de la memoria. Yo no escribí, bueno, traté de los que lo lean dirán si funciona o no, se va viendo que este tipo empieza a confundirse los datos, ¿no? Y después, bueno, un gran amigo y grandísimo lector, Antonio Galimari, que está en Barcelona, un chico de Rosario, me dijo, ¿viste la tercera de True Detective? No, le digo. Y va del tipo que pierde la memoria. Y después, a posteriori, lo juro, está la novela gráfica Arrugas, de Paco Roca, que es buenísima, porque son unos ancianos que están geriátricos, y bueno, empiezan a perder la memoria. Y el cómic empieza a perder líneas, empiezan a borroñarse los personajes a nivel gráfico, es brutal. Yo eso lo vi antes, lo vi después, ¿no? Fueron recomendaciones de lectura o de visionado de gente que había visto el manuscrito de la novela. Pero me interesaba trabajar eso, ¿no? Que un poco lo que justifica que el tipo quiera contar la historia. Y dice, bueno, soy el que sabe esta historia, la tengo que contar. Bueno, yo no tengo más. Este caso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O preguntar algo? Bueno, eso. ¿En qué momento decidiste, o tuviste ya varios libros como ficción, pero cómo fue ese clic de decidirte así publicar por primera vez una ficción? A ver, ustedes son muy jóvenes. Yo a finales de los 80 publiqué guiones en Fierro. Los más viejos se acordarán que en el 88 hubo una Bienal de Arte Joven en Buenos Aires. Y yo estuve seleccionado ahí y alcancé a publicar, Fierro cerró en el 92, la primera Fierro. Y alcancé a publicar varios guiones y en el 90 me fui a Italia y mandé algunos guiones, pero un poco era una especie de corresponsal en Italia. Pero publiqué guiones con, bueno, Luis Leonard, Maus, que fue el que había ganado la Bienal, chico de Rosario también. ¿Tenés un libro de historieta? Sí, después escribí ensayos sobre historieta. Pero yo había escrito ficción ya. Y digamos, bueno, pasaron 10 años, sí, vida más académica o, no sé, sí, más cuestiones tecnodigitales. Y después ya en el 2000 me empezó a interesar esto y cada vez más. Hasta que hubo un momento y dice, bueno, como que te lleva esto, ¿no? No sé. Quizá repito, la gente que tiene más experiencia escribiendo ficción lo tiene mucho más racionalizado esto. Esto me fue llevando, quizá en parte agotamiento del discurso científico también, ¿no? Pero te lleva, es así. No sé si uno que escribe muchas novelas lo puede racionalizar más o hacer un curso explicándolo. En mi caso, eso me fue llevando así, o sea, pero me la paso genial, ¿no? Me paso genial. Es un desafío también, ¿no? Así como un desafío escribir un buen artículo científico, esto es impresionante. Y bueno, y la otra cosa, esto es alucinante. Yo aprendí a leer. Los últimos 6, 7 años aprendí a leer. Yo no leía. Y eso que tengo formación semiótica, tengo un doctorado en lingüística aplicada en lenguaje de la comunicación. Humberto Eco te dice, está la lectura semiótica y la lectura semiósica. ¿No? La semiósica es el lector que coopera. ¿Quién mató? Fue mayordomo, perfecto. La lectura semiótica es la que descompone el objeto. Yo me formé en esa tradición.
Pero debo decir que en literatura aprendí a leer hace menos de 10 años. Porque yo creo que, así como escribir paper científico te lleva a deconstruir paper científico, es decir, ¿cómo hacen esto hijo de puta para publicar? ¿No? ¿Dónde está el truco? Claro, cuando vos decís, me meto en otro género, en otro discurso, ¿cómo funciona esta máquina? ¿No? Y te obliga a leer de otra manera. Y yo estoy releyendo, qué sé yo en el año llegué a España, 2002, venía de 12 años de Italia, llego a España y vos, ¿qué es que leer literatura española? Porque mi ignorancia de la literatura española es muy grande. Yo leo sobre todo literatura argentina y latinoamericana y después alguna cosa de España. Estaban Los soldados de Salamina. Lo leí en su momento y digo, qué pelotudez más grande. Lo leo después de 20 años y descubrí un par de cosas. No deja de ser bastante choto. Pero descubrí un par de trucos, digamos, ¿no? En su momento la había anulado totalmente. Después, bueno, descubrí un par de trucos. No es que no es mi favorito ni nada. No leí un par de cosas de Javier Cerca, no me interesa. Trato de leer, o sea, esto es la otra, uno que trabaja en el ámbito académico científico hay que leer mucho. Para escribir un paper hay que leer, hay que citar, para hacer una investigación hay que hacer marco teórico. O sea que no tengo todo el tiempo que yo quisiera para leer ficción. Entonces, bueno, y a la hora de elegir, trato de leer mucha literatura argentina, quizá porque alimentaba la enciclopedia, ahora no sé, pero me da mucho placer la literatura argentina, ver las cosas que hay. O sea, me gustaría leer mucho más, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Colombia, el tiempo del qué, no sé si vos tenés una jerarquía de lecturas así de... Y después me gusta leer cosas raras, ¿no? Esto de comprar libros usados esta cosa enciclopédica yo no la comparto, de leer, qué sé yo, de folletos, de máquinas viejas, de cosas, todo sirve. No sé, Borges era modesto, ¿no? A mí me pasa por ejemplo, me encanta la lectura enciclopédica, Pero yo leí a fondo varias veces la Larousse del 79. Entonces hay capitales que ya no existen en esos países. Me dicen Abisinia. Y, claro, yo sé Abisinia, pero ahora es Túnez. Y eso, bueno, hay que mantenerse actualizado, incluso en usados. Así que es una cagada. Pero bueno, no sé, algo para decir. Ahí en Abisinia es donde estaba Rambo, que les mencionó Rambo, ¿no? Creo que sí, el corazón O Rambo, latino, era. que ahí ganó. Sí, eso que no sabés qué te pasa. Decía Luciano que Factotum trata de crear un espacio de encuentro entre lectores, escritura. Estamos elaborando un eslogan que hace poco estamos impulsando, que es con tinta en las venas. Quizás se te metió la tinta en las venas, en los últimos años no te fuiste dando cuenta. Bueno, ahora la idea es si nos metemos un poquito de alcohol en las venas todos y festejamos que tu visita a Buenos Aires y a encontrarte con amigos. Te agradecemos mucho que hayas escogido este espacio para... Sí, un fuerte para aplauso eso. para